Los bendiga. Vamos a tomar nuestros lugares mientras preparamos también nuestros corazones, ¿no? Para poder escuchar y recibir la palabra de hoy. Hoy hemos anunciado, lo dijimos la semana pasada, que vamos a celebrar la Cena del Señor, que es lo que la palabra nos habla de una institución establecida por el Señor. Algunos le llaman la comunión, la Eucaristía, la Santa Cena, tiene diversos nombres, pero básicamente el origen es el mismo. Y es lo que más adelante vamos a leer, que fue quien Jesús de verdad instituyó. No fue algo que se le ocurrió al hombre, no es ninguna liturgia humana, sino que es algo establecido por el Señor. No como un ritual en sí mismo, sino como un recordatorio, que es diferente, ¿no? De hecho, Jesús, para todos los que se acuerdan de lo que dijo él en la palabra, él dijo, hagan esto en memoria, ¿no? Y este es el término más importante que debemos nosotros considerar, que esto que vamos a celebrar hoy al comer el pan y tomar el vino, no es otra cosa que un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros, del precio que Él pagó y de lo que representa la muerte de Él en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre para poder nosotros tener la redención. Y hoy vamos a estudiar la palabra y sí quiero que presten bastante atención porque si bien es cierto, nosotros siempre compartimos lo que tiene que ver con el pan y el vino y quizás muchos de nosotros ya sabemos en qué consiste y quizás algunos de ustedes quizás pensará, bueno, pero eso ya lo sé, ¿no? Yala, como decimos, ¿no? Pero no se confíen mucho porque la palabra tiene muchísima revelación y si Jesús estableció la Santa Cena como un recordatorio, es importante que nosotros la recordemos, ¿no? Porque si un recordatorio se vuelve algo automático, algo ritual o religioso, pierde su esencia, ¿no? O sea, yo no tengo que hacer algo simplemente porque estoy obligado a hacerlo, sino que al recordarlo empiezo yo a tener la iniciativa de poder saber el significado de ello. ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué Jesús tuvo que pagar un precio? Yo creo que gran parte de la iglesia cristiana en estos días no entiende mucho en realidad el significado completo de lo que significó, lo que representó la muerte de Jesús en la cruz. Porque decimos frases como, por ejemplo, Jesús murió por todos, ¿no? Es algo que ya desde chiquitos nos enseñan. Jesús murió murió por todos, pagó el precio. O Jesús hizo lo que nadie podía hacer. Jesús murió por nosotros, decimos, ¿no? Pero en realidad sabemos lo que significa Jesús murió por nosotros y lo que ello representa, porque la diferencia entre saberlo y no saberlo puede representar la diferencia entre morir en nuestras faltas y morir en Cristo. Es importante. Puedes olvidarte quizás el nombre del actual vicepresidente de la República, no importa, pero no puedes olvidarte lo que representó la muerte de Cristo en la cruz. Eso es de vida o muerte. Eso sí es importante. Así que hoy quiero compartir una palabra titulada pan y vino, ¿no? Nada creativa, la verdad, porque eso es lo que justamente vamos a participar hoy, pero van a entender al final a dónde quiero llegar y a qué me refiero y a qué se refiere la palabra de Dios. Quiero que me acompañen en primer lugar al Evangelio según Mateo, capítulo 26. No pienso demorar mucho, siempre digo lo mismo y al final termino bastante largo, predicando mucho, pero esta vez creo que estoy siendo honesto. Mateo, capítulo 26. Si lo tienes, puedes decir amén. Aquí es uno de los últimos capítulos del Evangelio según Mateo. Nos enseña la palabra que Jesús estaba haciendo lo que llamamos la última cena, ¿no? En el caso de ellos fue la última cena. En el caso nuestro es la Santa Cena o la Cena del Señor, porque para nosotros es un recordatorio de algo que Jesús hizo, pero que no estuvimos ahí. Por eso es que Él nos dice, ustedes tienen que recordar esto y hagan esto en memoria. Entonces, primero Él se refiere, dice la palabra que Él toma el pan, ¿no? Y después bebe el vino. Quiero que entiendan que existe una razón de ser de este orden. Existe una explicación para, digamos, esta correlación de que primero es el pan y en segundo lugar el vino. Dice la palabra en el versículo 26. Vamos a leer, por favor, presten atención. Mateo 26, 26. Dice así. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos,
y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. La verdad es que lo hemos leído tanto y yo sé que en nuestra mente se vienen todas las frases de paporreta que hemos aprendido, ¿no? Tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿no? Hasta el tiempo antiguo de utilizar el verbo, tomad, comed. Pero a veces por recordar cosas de memoria tan rápidamente nos olvidamos de la carne, la palabra y la verdad que está dentro de estos versículos, de este versículo. Él dice así que en la segunda parte, después que dice que tomó el pan y bendijo, dice y lo partió. Este es uno de los verbos más importantes respecto a lo que significa el pan y qué se hace con el pan y por qué es que el pan tiene que ser partido. Porque la palabra nos enseña más adelante que Jesús también fue molido, partido por causa de nosotros. Entonces el pan no podía darse entero. No es que Jesús mandó hacer 13 panes, sino uno solo. Y ese pan lo partió para poder repartir a todos una parte del mismo pan. Jesús después, sabemos que él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Entienden? Entonces, es importante esto que no solamente habla de un solo pan, que es Jesús, sino que también se refiere a que ese pan, ese un solo pan, ese Jesús, tuvo que ser partido, porque si no, nosotros no íbamos a disfrutarlo. Jesús tuvo que sufrir lo que sufrió para que hoy tú puedas tener la posibilidad de vivir en libertad. El pan se refiere al cuerpo de Jesús. El pan se refiere a ese sufrimiento que él tuvo en su cuerpo, que fue, dice la palabra, molido. Vamos a verlo eso un poquito más adelante. Y se refiere a aquello que él sufrió para pagar una cuenta. Había una cuenta pendiente. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez alguna deuda no monetaria. Porque a veces no todas las deudas son monetarias, ¿no? A veces nos debemos favores, ¿no? A veces yo le digo al otro, mira, ¿sabes qué? Si haces esto por mí, yo te voy a hacer esto o yo te voy a dar esto. No todas las deudas son monetarias. No todas las cuentas se pagan con dinero. ¿Sí o no? Bueno, esta era una cuenta que no había dinero que pudiera pagarla. La muerte de Cristo. Solo la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la única forma en la que una persona puede, digamos, pagar la justicia de Dios por el pecado es la muerte. No había otra forma. No había un plan B. El alma que pecare morirá. Punto. Dura ley, mas es la ley. Así de simple. No había salida, no había una opción B, no había una opción C, no habían amigotes, no habían padrinos, no había nadie que pueda ayudar. Cuando tú has pecado, y la palabra dice que todos hemos pecado, dile al que está al costado tuyo, tú también. Todos hemos pecado. Y ninguno merece ir al cielo. Ninguno merece ir al cielo. Dile al que está acostado, tú tampoco. Pero el Señor en su sabiduría y en su amor eterno, viendo que todos íbamos a perecer, que todos íbamos a ir al infierno, dijo, yo voy a pagar la cuenta. Voy a enviar a mi hijo para que sobre él caiga esa justicia. Y la justicia de Dios sea saciada, porque no es que el Señor dijo, bueno, vamos a hacer una excepción, ya la paga del pecado no va a ser la muerte porque los amo mucho. No. La paga del pecado seguía siendo la muerte. Solo que al morir Jesús en la cruz, la muerte ya no fue tuya, sino de él. Esa es la única diferencia. Hubo un sustituto, hubo un reemplazo, nada más, eso fue todo. Porque igual tuvo que haber una muerte. Y la muerte de un ser que fue completamente justo, a diferencia de nosotros. Por eso dice la palabra que nosotros, siendo injustos, merecíamos morir, pero el Señor mató a aquel que era justo, que es Jesús. Entonces, el pan tiene que ser partido. Di conmigo, el pan es partido. Ahora, el siguiente versículo. Acuérdense del orden. Primero el pan y después el vino. Pero el vino es diferente al pan. Aunque en Jesús se resumen las dos, el vino es diferente al pan. Dice el versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Nuevo pacto, eso no lo dice del pan. Que por muchos es derramada, ¿para qué?
remisión de pecados. ¿Cuál es el verbo aquí? Si el pan tiene que ser partido, la sangre tiene que ser derramada. Estamos estudiando la Biblia ahorita. Es importante entender esto. La sangre no es partida. La sangre no va a la tumba. El cuerpo sí. El cuerpo es partido. El cuerpo muere. El cuerpo está relacionado con la muerte. Pero la sangre con la vida. El cuerpo es partido, la sangre es derramada. En esta cena nosotros recordamos que Jesús en un solo acto pagó tu pena y dice que a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de llamarse hijos de Dios. Tú tienes hoy, si no eres un hijo de Dios, la posibilidad de decir, yo quiero ese regalo, yo lo recibo. La paga del pecado es la muerte. Y en un solo acto en la cruz del Calvario, Jesús pagó con su cuerpo la muerte y con su sangre la vida. Porque el cuerpo es partido, pero la sangre es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Es importante esto. Di conmigo, la sangre es derramada. Siempre que celebramos Santa Cena quizás no hacemos esta distinción. Pero hoy yo quisiera que aprendamos un poquito más de lo que la palabra nos enseña. Y luego vamos a cerrar con una demostración bíblica del Antiguo Testamento en donde esto queda completamente claro para que entendamos por qué es que el cuerpo de Jesús fue destinado a la muerte. ¿Por qué? Porque recibe un castigo. Y ese castigo es para pagar un precio que nadie podía pagar, por ti y por mí. Pero al morir, su sangre es derramada. Esa sangre nadie pudo coleccionarla, esa sangre cayó en la tierra y se esparció. Esa sangre, muy parecido, y vamos a verlo luego, a la Pascua judía, cuando fue aplicada en los postes y en el dintel de las casas, representa la redención. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25. Vamos a leer la tercera parte. Acompáñenme ahí, por favor. Primera de Corintios 11, 25. Dice bastante ese versículo, pero solamente quiero leer esta partecita al final, que Pablo lo dice. Dice así: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y aquí el énfasis solamente es en memoria de mí. Es importante este término in memoriam, este término que se refiere a memoria. No estamos volviendo a matar a Jesús. Su sangre no está volviendo a ser derramada. Estamos recordando un único acto histórico que bastó para poder darnos redención a toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Para aquellos que mañana van a entregarse a Cristo, pueden apelar a la sangre de Cristo. Para aquellos de nosotros que hemos recibido a Jesús en arrepentimiento, tenemos el perdón de pecados porque así pasó. Para los que hoy reciban a Jesús, para los que mañana reciban a Jesús. Entonces el sacrificio de la cruz fue uno solo. Todo lo que nosotros hacemos después como esto es una memoria de ese acto. ¿Están conmigo? Entonces es importante ese término memoria. ¿Y por qué el Señor, de pocas cosas el Señor nos dice de memoria? De pocas cosas. Y en este caso es importante porque de verdad tenemos que recordar. ¿Por qué tenemos que recordar? Porque hay cosas que nos olvidamos. Y cuando olvidamos ciertas cosas que son importantes, peores cosas suceden. Es importante recordar, cuando hablamos con matrimonios, cuando hablamos con padres, hijos, cuando hablamos con jóvenes, recuerden, tienen que recordar ciertas cosas, ciertos principios que a veces se nos pueden ir. ¿Saben qué? Yo me he dado cuenta que generalmente perdemos la memoria para las cosas más importantes que nos incomodan y nos vienen a la memoria cosas que, o sea, nada, ahora en la mañana nomás encontré un tornillo, ¿no? Un pernito de acero, bien bonito, chiquito. Ustedes saben que a mí me gustan todo lo que son herramientas y todo eso. Y le digo a mi esposa Jessica, ¿y ese tornillo? No, sí, yo encontré 3, pero guardé 2. Y entonces lo voy a poner acá, ¿no? Y obviamente, ¿dónde lo puse? En un lugar donde cuando lo necesite me lo voy a olvidar, de todas maneras. ¿Sí o no? ¿Les pasa a ustedes? Y cuando no lo necesite, lo voy a encontrar. También les pasa, ¿sí o no? ¿Qué hace esto acá? ¿De qué sirve? Y ahí los botamos, ¿no? Eso es lo que siempre nos pasa. ¿Qué es lo que sucede?
Nos acordamos lo que no necesitamos y nos olvidamos lo que sí necesitamos. Por eso Jesús dice, hagan esto en memoria. O sea, tiene que haber una intención de nuestra parte en recordar. En el mundo hay un dicho que dice, la vaca se olvida cuando fue ternera, ¿no? Esa es la versión mundana de lo que Jesús quiso decir, ¿no? Porque a veces nosotros avanzamos en el camino del Señor y nos la creemos. Pensamos que lo logramos. Pensamos que somos mejores que el otro. Dile al que está al costado tuyo, yo no soy mejor que tú. Soy más bonito, dile, pero no mejor. Y es que no somos buenos en caminar en automático. ¿Cuántos están conmigo ahí? No somos buenos. Por eso tenemos que recordarnos siempre nuestras metas, nuestras prioridades, nuestras responsabilidades. Porque lo que es agradable para nosotros viene solo. No ha habido una sola vez en mi vida que yo necesite que alguien me haga acordar comer postre después de almorzar. No tengo que ponerlo en la agenda. ¿Sí o no? No tienes que ponerlo en la agenda. ¿No? Tienes que comer postre, no te olvides, ¿no? No existe eso. Nadie me hace acordar cada mañana de tomar café. Eso es natural, ¿no? Nadie, eso no está en mi agenda, ¿no? Nadie me dice, por ejemplo, ¿no? Te sirves una hamburguesa, nadie me dice ponle ketchup. Eso es automático, ¿no? O sea, no es que sale de tu agenda. ¿Qué cosa hago con la hamburguesa ahora? No, sale automático, ¿no? O en una tarde de ocio, no tienes que ver tu agenda para recordar que tienes que ver tu serie. ¿Sí o no? Somos buenos para recordar lo que no nos sirve y malos para recordar lo que sí nos sirve. Por eso Jesús dijo, hagan esto en memoria. Esto sí lo tienen que recordar para que nunca crean que ustedes lo lograron por sí mismos. Para que nunca crean que ustedes no necesitan a Dios. Para que nunca crean que su vida hoy pudo ver el cielo una vez más por la misericordia de Dios. Hagan esto, recuérdenlo. Y por eso nosotros lo celebramos. Algunas iglesias lo celebran una vez por semana, otras una vez al mes, otras una vez por año. En realidad no hay una liturgia basada en una norma o una ley. No existe eso. Lo hacemos según ocasiones, según el sentir que podemos tener, pero lo hacemos porque es importante. Ahora, en resumen, ¿el cuerpo para qué es? Es para muerte. Él murió por nosotros, ¿no? Por nuestro reemplazo, murió por nuestra culpa. Él murió por nosotros. Entonces, ¿el cuerpo de qué nos habla? Del sacrificio de Jesús. Amén. El cuerpo nos habla del sacrificio de Jesús. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la muerte cayó sobre el cuerpo de Jesús. Escúchenme, porque ahorita vamos a hablar sobre el vino y es importante esta diferencia. Y sobre él se cargó el pecado, el tuyo y el mío, y por consiguiente vino la muerte. No sobre ti, sino sobre mí. ¿Quién merecía? Tú, yo. Tú merecías morir. Dile eso que es la cosa tuya. Tú merecías morir, ¿no? Y respóndele, pero Jesús me reemplazó. Entonces no estamos hablando entre cadáveres, estamos hablando entre personas vivas, porque Jesús nos reemplazó. Entonces, el cuerpo es para muerte, pero la sangre es para vida. Porque el cuerpo, que dice, es partido, ¿no? El pan es partido. Pero el vino o la sangre es derramada, ¿no? Acompáñenme a Levítico 17:11. Bueno, si quieren lo anotan nomás, porque dice Levítico 17:11. Mientras lo buscan, les recuerdo que la sangre fue derramada para darnos vida. Provino de la muerte de Jesús, pero es derramada para vida. Cuando el ángel de la muerte, que se denomina así, pasó por las casas de los judíos, vio la sangre y por causa de la sangre no mató, sino dejó con vida, ¿no? No vio el cordero, no vio los huesos que dejaron, vio la sangre. Porque el cordero era para muerte, pero la sangre para vida. Entiendan esta diferencia, de verdad que es importante, nos va a ayudar muchísimo. Levítico 17:11, ¿por qué? ¿Por qué entonces sangre es para vida? Porque dice la palabra, porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces existe una explicación para eso. La explicación, el símbolo de la sangre es que es la vida. No existe un solo cuerpo de un mamífero que pueda vivir sin sangre. Ahora, que han habido una serie de movimientos, religiones que han tomado esto a pecho,
de tal forma que quizás yo decido no tener una transfusión porque la sangre es la vida. Eso es un tema completamente aparte. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la interpretación y la aplicación espiritual de este versículo. La sangre representa la vida. La sangre de Cristo es la que nos da vida. Y la sangre es derramada. La sangre no pudo ser contenida en la tumba. El cuerpo sí. Porque el cuerpo fue para muerte. Porque sobre el cuerpo se derramó el castigo de Dios. Fue la justicia de Dios ejecutada, imputada al cuerpo de Jesús, que fue una tumba. Pero la sangre es para nuestra redención, para nuestra libertad, para nuestra vida. Vamos ahora sí, acompáñenme a Isaías capítulo 53. Y vamos a ver varios pasajes de esto para que nos quede sumamente claro y podamos también nosotros aprovechar lo que hemos aprendido y enseñar a alguien. Alguien que quizás no entienda. Alguien que simplemente pone un crucifijo o alguien pone un nacimiento. Y está bien. No, eso finalmente no es el punto. El punto es, ¿entiendes? ¿Se acuerdan ustedes cuando Felipe le habla al etíope? O sea, el etíope sabía bastante porque había leído, pero el corazón de Felipe no fue, oye, pero tú eres etíope, ustedes creen en estos dioses, que los perros, que las serpientes, que no, o sea, pero no. El corazón de Felipe es, oye, ¿tú entiendes esto que estás haciendo? ¿Cuántos de nosotros no podemos acercarnos a nuestros familiares? De esos que tienen, a veces que cargan unos crucifijos que son pesados, que te hacen caminar jorobado. Yo tenía, mi abuela recuerdo que tenía un rosario gigante en la cabecera de su cama, pero gigante. O sea, era impresionante. Cada pieza de madera parecía una pelota de béisbol. ¿Cómo se llama? Cada cuenta. Ah, ahí también es. Cada cuenta. Era de un pelotón, ¿no? Y era gigante, de verdad, ¿no? Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacer a nuestros seres queridos que están buscando a Dios, porque no podemos decir, eres un hereje, estás en el infierno. No, un ratito. Hay una razón por la cual esa persona ignorantemente está tratando de acercarse a Dios a su manera equivocada. Pero nosotros tenemos la respuesta porque la Biblia, no es nosotros, la Biblia tiene la respuesta. Y tú puedes acercarte y decirle simplemente, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que cuelgas? ¿Entiendes lo que llevas acá? O sea, yo he conocido mucha gente que ni siquiera ama a Jesús, pero tiene tatuada la palabra Jesús o tiene una cruz tatuada. No representa quizás mucho o quizás es una idea mística, pero la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos y hacerle a esa persona es como Felipe. Si somos evangelistas, si estamos predicando, oye, ¿tú estás entendiendo esto? Te voy a explicar. Esto que te has puesto en tu cuerpo es esto. Esto que está colgado en tu cuarto es esto. Esto que te estás colgando en el pecho es esto. Poder explicar. Jesús en el capítulo 53 de Isaías, que es el capítulo profético de Isaías, que habla sobre la redención de Jesús y el Cordero, habla de él en el versículo 4 diciendo, ciertamente, Isaías 53, 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos todo esto es del cuerpo, azotado, herido y abatido. Luego dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido. ¿Qué cosa es la harina? No es una especie de maíz molido. Él fue molido, porque él es el pan, el cuerpo. Dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, el castigo, pena de muerte. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el cuerpo fue para muerte, el pan, ¿no? Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí cambia la cosa. Por aquí lo que está diciendo, sí, molido, quebrantado por nuestras transgresiones. Tanto el pan como el vino proceden de Jesús y lo hizo por nosotros. Pero dice el versículo 5, la segunda parte, la última parte dice, por su llaga fuimos curados. ¿Se han dado cuenta que ahí cambia por completo el tono de este texto? Porque aquí cambia del cuerpo a la sangre. Porque lo único que puede producir sangre es cuando hay una llaga. Y dice, por su llaga fuimos curados. El cuerpo pagó la justicia, pero la llaga nos dio sanidad. El cuerpo fue muerto, pero la sangre fue para vida. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, la sangre, por ejemplo, en la Pascua, ¿no? Y hemos hablado de esto varias veces. Ahora quiero terminar con una idea.
una idea bíblica, obviamente, ¿no? Y es algo que yo le he puesto de subtítulo una confirmación profética. ¿Qué cosa es una confirmación profética? Es algo que estuvo escrito antes de que sucediera, ¿no? Y quiero que me acompañen a Génesis capítulo 40. Esta es una de las cosas que más me ha impresionado de este texto y de lo que vamos a compartir hoy. Porque hemos hablado de dos elementos. ¿Cuáles son? El pan y el vino. ¿Y eso en Cristo qué cosa es? El cuerpo y la sangre. ¿El pan o el cuerpo es para qué? Muerte. ¿La sangre o el vino es para qué? Para vida, para libertad, para redención, ¿no? El cuerpo paga una cuenta impagable por nosotros, pero tiene que haber muerte. El cuerpo muere, pero la sangre da vida. Cada vez que tú hoy que tú estés celebrando la Santa Cena, cuando comas ese pan, recuerda que Él murió pagando tu cuenta. Completamente murió. Murió, se verificó que estaba muerto y fue sepultado. Y también cada vez que hoy tomes el vino, recuerda la sangre. En memoria dice, ¿no? La sangre que te da redención, libertad, porque su sangre fue derramada para vida. Pero acá sucede algo en la época de José. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de José, no el papá de Jesús, o el papá adoptivo de Jesús, sino el otro José, el José de Génesis, el penúltimo hijo. ¿Se acuerdan? De Jacob. ¿Por qué dudan? ¿Y el último cuál fue? Ven, eso sí lo saben. Pues José fue el penúltimo, ¿no? Pero hasta que llegó Benjamín, él era el último, y por lo tanto él era como que el engreído. Ustedes ya conocen toda la historia. Pero la palabra dice que por causa de celos, etcétera, él fue vendido y terminó en una situación terrible. Cuando ya estaba levantando cabeza, otra vez termina en prisión, ¿no? Y en esta circunstancia sucede esto. Sucede que él está en prisión, y en prisión habían dos personas. Dice aquí Génesis 40. Vamos a leer el versículo 16. Bueno, todavía no vamos a leer, disculpen. ¿Por qué aquí vamos a ver esto? Porque él estaba en prisión y había sido, dos funcionarios del rey habían sido enviados a prisión por haber desobedecido, por haber hecho trampa, ¿no? Y se encuentran con él en la prisión. Y los dos tienen un sueño, ¿no? Uno es el copero del rey, el que le sirve el vino, y el otro es el panadero, el que le sirve el pan, ¿no? El que prepara el pan. Esto es alucinante, en serio. Versículo 16 dice, viendo el jefe de los panaderos que José, había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía, estoy poniéndole el desorden para poder entender que primero es el pan y después el vino. Veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José, para interpretar el sueño, al panadero. Esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Un poquito antes, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. ¿Ya la vieron o todavía? El panadero, para muerte. El copero, el que servía vino, restituido para vida. Esta es una confirmación profética, de eso es lo que vendría más adelante. Porque el pan tenía que morir, el panadero tenía que morir, como Jesús. Su cuerpo fue molido para muerte, pero el vino tenía que ser restituido a su posición, porque el vino era el que tendría que tener vida y dar vida. Exactamente lo mismo sucede. Y mira, ¿sabes qué? Podía haber sido cualquier oficio del rey que hubiera estado en esa prisión. Pero cómo el Señor sabiamente pone al copero y al panadero. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor tiene que darnos toda esta armonía bíblica? ¿Por qué el Señor nos tiene que dar toda esta confirmación en la palabra?
Porque estas dos personas se encargaban del pan y del vino, justamente del pan y del vino. Y el que se encargaba del pan tenía que, no como, pero el que se encargaba del vino vivía. Exactamente pasó eso con Jesús. Y cuando Jesús muere, Él entrega su cuerpo, pero su sangre es derramada para vida. En conclusión, Pablo escribe a los Corintios diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aquí la palabra nos habla de la copa de vino y se habla de nuevo pacto. Habla de algo nuevo. Por eso es que el vino representa esa sangre derramada que nos da vida, que nos da un futuro. Yo hoy tengo un futuro por eso. Por la sangre de Cristo, no por lo que yo haya logrado, no por lo que yo haya ahorrado, no por mis méritos, no por mis cartones. Tengo un futuro por la sangre de Cristo. Y no morí. ¿Por qué no morí? Por el cuerpo de Cristo. Porque sobre Él cayó el castigo de la muerte. Entonces el cuerpo paga la cuenta, pero la sangre nos hace libres, nos redime. Pónganse de pie un momentito, vamos a orar y mientras invito a nuestro hermano Duilio que vaya pasando adelante. Padre, en esta mañana, Señor, nosotros exaltamos tu nombre y oramos para que estas palabras que hemos compartido hoy sean palabras de verdad que puedan permanecer en nuestro corazón y recordemos, como tu palabra siempre dice, Señor, hagan esto en memoria. Así que, Señor, simplemente queremos ofrecerte este momento para que tu palabra que hoy ha sido compartida pueda calar profundo en nuestros corazones. Y, Señor, si tú quieres tocar a alguien aquí que quizás no está seguro de que es un hijo tuyo, que este sea el momento para que él medite, ella medite y diga, yo quiero entregarme a ti, quiero vivir una vida diferente, quiero recibir este regalo de la redención. Te damos gracias, exaltamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Vamos a tomar asiento. Aquí queremos compartir una meditación, Duilio. ¿Qué tal, hermanos? Bueno, yo quiero comentarles un poco lo que he tenido en mi corazón estos días, ¿no? Sobre todo las fechas que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, sobre todo el tema de que estamos muy cerca a la Navidad, ¿no? Y también unido un poco lo que es la Santa Cena, ¿no? Vivimos un mundo que tal vez tiene los conceptos equivocados y obviamente, como decía un poco el pastor en antes, que la gente se olvida de lo que son cosas son importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, usted sale nomás acá 3 cuadras al Jockey Plaza y ve el tema de la Navidad, ¿no? Y todos dicen, se siente el espíritu navideño, la magia de la Navidad, el arbolito, los adornos. Mi mamá me invitó a ver el encendido de las luces, iglesias también prenden su arbolito, regalos, su unión familiar, fiesta de intercambio, todo eso, ¿no? Y mucha gente también está diciendo, ¿no? En vez de dicen felices fiestas, en vez de decir feliz Navidad, ¿no? Haciendo un poco, tratando de ser un poco más inclusivos, ¿no? Y no entienden, ¿verdad?, cuál es el verdadero significado o el propósito de la Navidad, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la Navidad? Recordar el nacimiento de Jesús. Pero tenemos que meditar por qué tuvo que nacer Jesús. Y es que Jesús, para nosotros, ¿qué significa para nosotros Jesús y el significado de su nacimiento? Y si Él nunca hubiera nacido, tampoco hubiera muerto en la cruz por nosotros y resucitado de los muertos para cambiar nuestras vidas, y Él convertirse en nuestro Salvador. Y es por eso que la Navidad y la Santa Cena tienen tanto significado para nosotros el pueblo de Dios, porque significa que celebramos su nacimiento y recordamos su sacrificio en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que trajo la salvación. Cristo murió en la cruz para que todos tengamos esperanza, pero esperanza no esperanza en cualquier cosa, ¿no? Sino una esperanza en aquel que es mucho más poderoso para llevarnos a vida, ¿no? Porque tenemos que tener algo siempre presente, hermano, y algo yo me lo digo bastante, ¿no? A veces vivimos muy afanados en este mundo, ¿no? Pero tenemos que saber bien que estamos de paso, que somos peregrinos en este mundo y que no debemos aferrarnos, sino que tenemos una patria celestial más allá, que es con el Señor.
Entonces, tenemos que tener mirada siempre la vista en el Señor y obviamente en el sacrificio que hizo por Él en la cruz para que nosotros podamos tener nuevamente comunión con el Padre. Y eso es lo más importante que tenemos que recordar, ¿no? O sea, la Navidad ayuda muchísimo, nos hace acordar que nació Jesús. Pero ¿por qué nació Jesús? Para que nosotros podamos acercarnos nuevamente al Padre y tener comunión con Él. Entonces, yo o sea, un poco siguiendo un poco lo que compartió el pastor, que de verdad, cuando comamos este pan y bebamos este vino, de verdad, tengamos en nuestro corazón verdaderamente el significado de lo que es recibir y recordar al Señor en este pan y en este vino. Ya, muchas gracias. Jackie. Bien. Ahora sí vamos a, creo que nos ponemos de pie, por favor. Vamos a empezar a poder, la parte propiamente ya del... Entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mientras vamos recibiendo el pan,